Corax, Señor de las Sombras, por Guy Haley. Capítulo 19. El Gambito de Beltan. Tenzan acechaba entre la multitud. La Guardia y el Cuervo no eran los únicos en el subsistema con habilidades de infiltración. El compacto Omnispex que llevaban en el bolsillo lo notaría si le daban de alto, pero no lo harían. Escondía el peso del dispositivo con un encorvamiento y una cojera que sugería una vieja lesión industrial. Había muchos trabajadores por turnos entre la multitud, con auténticas discapacidades. Se parecía a cualquier otro. Aquella tarde había que mantener dos tradiciones, una nueva y otra antigua, que cerraban el ciclo de las 12 semanas de la salvación. A la 13ª campanada del reloj, tal y como lo estipulaban los kiavaranos, un representante de los gremios saldría al balcón de mármol de la antigua casa del gremio, para dar la tradicional bendición de la tecnocracia. Esa era una tradición. Después de un breve y seco discurso, pondría una su mejor falsa sonrisa y renovaría los juramentos de lealtad de Kiavar al Mechanicum y al Emperador. El precio a pagar por la influencia, pensó Tenzan. A pesar de todas sus quejas y subordinación al Mechanicum, los tecnogremios seguían siendo poderosos. Tenzan tenía sentimientos encontrados acerca de la ceremonia. Al pertenecer él mismo a un tecnogremio de rango medio, le dolía ver a su gente rebajada de esa manera, pero hacía todo lo posible por ocultarlo. Pues Tenzan era un hombre honorable, y las historias que le enseñaron en la escuela de una prisión Licaeo le habían helado la sangre. Los tecnogremios se merecían lo que tenían. Personalmente, sentía que no merecían sufrir por los agravios de sus antepasados, pero eso era que los licayanos habían soportado antes de la llegada del primarca. De cierta forma, se habían partido justicia. La vida no puede ser perfecta. Las soluciones invariablemente engendran nuevos problemas. Los buenos hombres nunca eran tan buenos como decían. La vida continuó, y él estaba decidido a preservar la paz. Sin embargo, en sus más íntimos pensamientos, era escéptico de la Gran Cruzada. Las pantomimas con esta no ayudaban. Concéntrese. El chirrido mecánico del procador emanó de un microbox profundamente enterrado en su oído. ¡Lo estoy!, subvocalizó. Este soy yo concentrado. Sus ondas cerebrales sugieren lo contrario. Hay gente que me llamaría traidor por hablar contigo, indicó Tenzan. Hay otros que le llamarían traidor por desafiar a estos asesinos, objetó el procurador. Todos debemos elegir nuestro bando. Estamos en el mismo bando, ¿no? Concéntrese, repitió el procurador con brusquedad. Tenzan sonrió. El pronóstico de lluvia no disuadió a la gran multitud reunida en la plaza preparada para la ceremonia. La fuerte presencia de la seguridad, de los ejecutores y el ejército del procurador de Mecánico disipó los temores de que se repitiera el atentado del día de la salvación. El engaño de Tenzan había consistido en hacer que la seguridad pareciera lo suficientemente laxa como para atentar a los terroristas, sin que pareciera que lo era de forma deliberada. Fue un difícil equilibrio que mantuvo a Tenzan despierto durante una semana, y sus nervios todavía estaban tensos. Mantenía la mirada hacia el frente, tratando de no mirar a los posibles nidos francotiradores que había identificado alrededor de la antigua casa del gremio. Era todo un reto. El reloj de la casa del gremio avanzó hasta la 13ª hora. Figuras mecánicas salían de las puertas de plastiacero a ambos lados de su cara. Eran dispositivos maravillosos que se forjaron en la Gran Era, pero a Tenzan le recordaban los aterradores cuentos de los populares que su padre le había contado sobre los días de la Era Oscura, cuando los esclavos de la humanidad se volvieron contra ellos. Echando la mirada atrás, Tenzan pensó que su padre había disfrutado asustándolo. Una fanfarria anunció al representante del gremio. Salió al balcón a una velocidad que probablemente pensaría que era regia, pero Tenzan pensó que lo hacía parecer tembloroso. Lanzó un saludo y una sonrisa a la multitud. Hubo algunos vítores no muy entusiastas. A la mayoría de la gente no le importaba el discurso, y estaban esperando los tradicionales limosnas que daban al final de la ceremonia. Tenzan no podía culparlos. No salgas más, murmuró Tenzan en voz baja. El representante se había acercado demasiado al borde del balcón, y se estaba inclinando para saludar a más de lo supuestamente adulador público. Se suponía que debía quedarse cerca de la parte de atrás. ¿Por qué se está agitando?, le preguntó el procurador. Se lo está poniendo fácil,
subvocalizó Tenzan. Mi plan ideal de este día es un representante vivo y un rebelde muerto. Mis queridos conciudadanos, comenzó el representante. Hace 32 años que el emperador llegó aquí y el gran salvador, Corvus Corax, trajo la libertad a toda nuestra gente del antiguo orden. Se oyó una evasión desigual. El proletariado tenía poca educación, pero algunos de ellos eran conscientes de lo poco que había cambiado las cosas y se atrevían a mirar con desprecio en el mejor de los casos a quien seguía en el poder a pesar de que los ideales del primarca. La lluvia empezó a caer. El pueblo de Akiabar y Deliverance están unidos como parte del gran imperio del hombre. Es un privilegio para mí aparecer aquí hoy como vuestro representante del gremio para conmemorar esta ocasión trascendental en nuestra historia. Se acabaron las injusticias del pasado. Juntos esperamos un glorioso y común dentro del imperio. Y en asociación con sus hermanos del Mechanicum de Marte, los siglos han dado a la humanidad muchas tragedias que superar. Más tarde, Tensa reflexionaría que la asesina tenía un enfermizo sentido del humor al cronometrar su disparo en aquel momento. Un único chasquido perturbó el aire. En el representante del gremio se vio envuelto en un estudio de luz de un campo refractor. No le sirvió de mucho. Cayó muerto con un limpio agujero en la frente. Las tropas armadas del gremio salieron de sus escondites y comenzaron a disparar contra cualquier cosa que les llamara la atención. Murieron personas inocentes. La multitud se dispersó. Tenzan soltó unas cuantas maldiciones. Aquí, Tenzan, deja de disparar a la multitud, ordenó por Vox abiertamente. Abandonó su disfraz y puso su hombro contra el flujo de la gente. Se mantuvo firme mientras los trabajadores que huían se abalanzaban sobre él, y hacía un gesto de dolor con cada uno de los muertones que tendría mañana. ¡Ah, no son por favor escudos! ¿Dónde lo ha sacado? ¿Quién diablos son estas personas? Gritó Tenzan. Sacó su Omnispex. Las lecturas le enseñaron el edificio a medio kilómetro de distancia. Miró a su alrededor de forma violenta, buscando la ubicación del tirador. Tengo la ubicación del tirador si le es de utilidad, le informó el procurador. Dámela, le solicitó Tenzan. Se dio la vuelta y se unió al flujo de gente que corría hacia los transportes de los ejecutores, que se movían en la plaza. Está huyendo hacia el oeste por el camino de recatalogación en un vehículo terrestre, le comunicó el procurador. Tenzan sacó su placa y corrió hacia un policía de bajo rango montado en una moto gravítica que estaba descendiendo hacia el nivel del suelo. Voy a necesitar esto, le avisó mientras prácticamente tiraba al hombre de su asiento. Ejecutores salieron como una tromba de los vehículos. Por temor del asesino, Tenzan no les había dicho nada acerca de la verdadera naturaleza de la operación, y ya se encontraban cargando de manera ineficaz, arrestando a gente al azar, irrumpiendo en edificios y subiendo escaleras arriba sin saber que el asesino ya se había ido. Tenía que actuar ahora. En unos instantes llegaron las fuerzas del Mechanicum para asomar su potencia de fuego y su incomprensión a las tropas del gremio, y los ejecutores, con todas las discusiones sobre la jurisdicción y responsabilidad que esto implicaría. Tenzan pisó el acelerador y puso el motor en gravedad máxima de repulsión y se elevó al cielo. La repentina aceleración lo aplastó contra el asiento acolchado. ¡Muéstrame la dirección, asesino, procurador!, le gritó Tenzan por encima del rugido del viento. La pantalla de imágenes incrustada en el cráneo de la motocicleta parpadeó y, mediante alguna brujería tecnológica que utilizó el procurador mecánico, ésta le mostró a Tenzan un cartógrafo. Un palpitante punto rojo recorría la línea de las calles mientras esquivaba peligrosamente el lento tráfico. Tenzan le dio la motocicleta. El poderoso repulsor aceleró varios cientos de kilómetros por hora. Se zambulló entre los cañones de metal de la superficie de Kiabar, cuya contaminada lluvia le hacía que le picasen los ojos, mientras buscaba el coche del asesino. Estuvo a punto de rebasarlo cuando el coche giró violentamente hacia una calle lateral. Durante un breve instante vio una figura que saltaba del compartimento del conductor y se alejaba corriendo. Ahora la lluvia caía con fuerza y empapaba el disfraz de Tenzan con agua con olor a metal. Su piel cosquillaba y le ardían los ojos por el contacto con el aguacero tóxico. Debía de buscar refugio. Puso la motocicleta gravítica en reversa y se aferró para evitarse verse arrojado por encima de la columna de control. La motocicleta se rebeló ante la repentina aceleración, lo que le obligó a luchar con la fuerza para hacerla girar.
Las setas televisadoras rastrearon una fachada de bloque de viviendas, y la máquina rodeó hacia la izquierda, pero para entonces ya estaba frenando. Dio la vuelta mientras descendía, pulsó el botón del tren de aterrizaje y dejó la nave junto al vehículo de tierra. Grasientas gotas de lluvia caían sobre su cabello. Las pocas personas que había en la calle se apresuraban hacia los salientes de los edificios para escapar de la lluvia. El hedor químico le quemó la garganta mientras corría. ¿Todo lo tienes? Preguntó. Una puerta al sótano del silo, a 200 metros de posición. Tenzan corrió. Los charcos crecieron rápidamente bajo la lluvia. El recocimiento estaba resbaladizo. Sacó su arma, y al verla, hizo que la gente se refugiara a lo largo del borde del callejón retrocediendo. El asesino había dejado la puerta abierta. Redujo la velocidad y empuñó su arma con las dos manos. Se movió rápidamente a la puerta y le atravesó el arma en alto, para cubrir ambos lados de que barrió la izquierda a derecha. Pese a que sabía muy bien que, si el asesino esperaba del lado equivocado, su decisión de no verlo a la inversa le llevaría a la muerte. Nada. Un pasillo en pendiente descendía abruptamente debajo del silo. Rechonchos depósitos de sustancias químicas se cernían por encima, estrechamente alineados y imponentes. ¿Dónde está Beltan? Está de camino, le respondió el procurador mecánico. Tenzan se agachó y escudriñó el cielo. Las nubes sucias se frotaban unas con las otras. No veo nada. Me dijo que pronto estaría con usted. Va a llegar muy tarde. No hemos haber escuchado. Esto fue una mala idea, replicó Tenzan. Hizo una pausa. La lluvia tamborileaba sobre su abrigo. Voy a ir tras él. Le aconsejo que espere, le exhortó el procurador. Si estuvieras aquí, podrías tomar esa decisión. Pero no es así. Tenzan corrió hacia el túnel, con el arma delante de él y el corazón latiendo con fuerza. El túnel descendía rápidamente y se volvía sobre sí mismo, en una serie de curvas en las que Tenzan se acercaba con precaución a la analítica. Allí las luces parpadeaban, la energía no era constante. Se dirigía hacia el subsuelo de la ciudad. Uno de los lugares de los ejecutores dejaba fuera del lugar de los barrios de purificación. Solo corría un peligro. Ejecutor Tenzan, la voz del procurador mecánico le zumbó en sus oídos. Estoy perdiendo su rastro. Está participando en la toma de decisiones peligrosa. Deténgase y espere refuerzos. Beltan está en camino. Déjele que detenga al sospechoso. ¡Ahora no! Jadeó Tenzan. La voz del procurador se quebró mientras se adentraba aún más en el subsuelo. Dobló otra esquina. De repente se encontró con una mujer de frente. Era un poco más joven que él, con el pelo mal cortado y un rostro del tipo que a él le encontraba más atractivo. Se encontraron el uno al otro en un estado de shock por un instante, hasta que ella le disparó. Él se agachó, ella falló, y él salió corriendo. Tenzan la siguió. El pasillo desembocó en un gran espacio de techo bajo, lleno de pistones de apoyo para la ciudad que había encima. Era un buen lugar para una emboscada. La asesina se escabulló entre los soportes. Tenzan disparó 3 veces, lo que causó que las descargas de láser dejaran agujeros fundidos en metal. La mujer llegó hasta la pared y se deslizó hacia la derecha para irrumpir con fuerza a través de una pared de una puerta de chapa de acero que golpeó con un estruendo la polvorienta pared de rococemento. Tenzan hizo otro disparo. El pulso láser iluminó la oscuridad, deslumbrado. Estuvo a punto de perder la abertura de la puerta, pero tropezó con la cabeza de un corto tramo de escaleras. El disparo de una bala de respuesta subió silbando por la escalera e hizo saltar un polvo en la pared. Si la mujer hubiera detenido ese momento, podría haberle disparado una segunda vez antes que él se recuperara, pero por la fortuna de Tenzan, ésta se puso de nuevo en marcha. El ruido de sus botas se alejó en el pasillo abajo, hasta que la base de la escalera, cuyo tramo de escalones bajo de un salto. Tenzan avanzó rápidamente, pero no corrió. Mantuvo su arma en alto. Estaba en los límites del subsuelo de la ciudad. No había electricidad en esa zona. El pasillo está iluminado por los moribundos paneles de biolúmenes en las bacterias que habían en su interior morían de hambre por falta de reemplazo de nutrientes. Varios de ellos eran resplandores llenos de manchas que se iluminaban a sí mismos. El resto emitía una luz verde fúngica,
más propia de los suelos primitivos de un bosque. El pasillo al pie de la escalera era corto. La segunda escalera era más larga que la primera. Tenzan bajó por ella. Sus pies crujieron sobre la gravilla caída de las paredes podridas. Un limo negro crecía en el centro de las manchas de agua que salpicaban el gris rococemento. Hacía cada vez más calor. Caminó tan silenciosamente como pudo, temiendo que el no retumbar su corazón y sus respiraciones entrecortadas lo delataran. Ya no podía oírla correr. ¿La mujer lo había dejado atrás o lo estaba esperando? El último peldaño lo bajó lentamente, con el alma lista. El camino frente a él era recto, y aún menos iluminado que el pasillo de arriba. La pared se había derrumbado y los escombros estaban sobre el pasillo, y, por lo que parecía, desde hacía mucho tiempo. Tenzan se aplastó contra la pared y se deslizó hacia la pila de trozos de recocimiento. Ahora, pensó. Se arrojó al otro lado del pasillo. Una bala le afectó la mejilla. Tenzan devolvió el fuego antes de que le golpearan la pared opuesta. Una vez más, los rastros de luz láser rastrearon su visión. Golpeó la pared y se dejó rebotar en ella, y cayó de pie en un abanico de escombros con el que se cubrió. Mantuvo su arma apuntando al pasillo. Su corazón martillaba con más fuerza que nunca. Si la mujer tenía una granada, estaba muerto. Su microvoz crepitó. El fantasma de la voz del procurador se le hició, pero sus palabras eran ininteligibles. El reconocimiento debía ser grueso para bloquear las comunicaciones del mecánico. Se había adentrado más profundamente de lo que pensaba. Después de 4 minutos se cansó de estar tendido en el suelo, y se levantó. Nadie le disparó. Tenzan pasó por encima de los escombros. Una oscura forma yacía en la penumbra que había más delante. Allí, delante en el pasillo, se abría una anchura tubería. A su vez, hubo una pesada puerta que se había separado de la tubería del pasillo, pero solo el borde seguía en su sitio. El panel de control para operarla era un agujero oxidado, del que brotaban cables de que el polvo los había vuelto todos del mismo color. La mujer yacía en la intersección de la línea. Una línea de humo salía en la espiral de la herida de su pecho. Le había disparado justo en el corazón. No te muevas. La advirtió por si acaso. Le dio una patada en el pie. Todo signo de vida había desaparecido. Tengo a nuestro asesino, informó por el box. La respuesta fue un torrente de cortado de palabras. Procurador. Se agachó para registrar los bolsillos. Nada, ninguna identificación. Tenía la sospecha de que los tatuajes de identificación ciudadana faltarían, o serían falsos. Un fantasma, dijo para sí mismo. ¿Para quién trabajas? Para mí, dijo una voz entre las sombras. La boca de la pistola, fría en el cálido ambiente de la ciudad, presionó contra la sien de Tenzan. Suelta el arma. Nadie tiene por qué morir, y menos tú. Tenzan levantó las manos lentamente, dejó caer su arma. Esta giró sobre el seguro del gatillo y luego cayó al suelo. Un pie la alejó de una patada. Tenzan miró de rojo, pero no pudo ver quién la apuntaba. Había una mano que sostenía el arma, blanca a causa de la vida subterránea. Era grande. El resto del hombre se perdía en la oscuridad. No estoy solo, la advirtió Tenzan. Ya están llegando otros. Cuento con ello, le aseguró el hombre. Eres muy valiente viendo aquí por tu cuenta. Si se cumplió con tu deber, ejecutor. Tenzan hizo una mueca. Cuando un asesino que acecha la oscuridad se relaciona contigo de esta manera, nunca es por lo agradable que es la charla, manifestó. ¿En serio? Inquirió el hombre. El arma presionó ligeramente con más fuerza la cabeza de Tenzan. Este sintió como el metal rozaba el hueso de su cráneo a través de la fina capa de piel de su sien. Sí, en serio, le aseguró Tenzan. La razón vital de ese tipo de discurso de alguien como tú es la de regodearse y ejercer el poder antes de matar. La esperanza y la desesperación sazonan el placer del asesinato. Ese es tu preludio. Puedes guardarlo para alguien con el que le importa una mierda. ¿Crees que voy a matarte? Yo diría que es el todo más probable, sostuvo Tenzan, sorprendido lo poco que temía la muerte.
tal vez me den una medalla póstuma. Mientras tanto estás ganando tiempo extra, indicó el hombre. Así es, corroboró Tenzan. No puedes culparme por intentarlo, aunque en muchas de estas situaciones no sirve de nada. Tal vez en la tuya sí. Los legionarios aparecieron desde ambas direcciones de la tubería, de drenaje con Beltan en la cabeza. Sus tamaños por sí solo debían haber hecho que su llegada fuera obvia, pero se las arreglaron para acercarse sin que ser vistos, incluso con sus enormes armaduras de batalla. A pesar de su cinismo, Tenzan no pudo evitar sentirse impresionado. Hola, Beltan, saludó la voz. Una docena de armas apuntaron a la ubicación de quien había hablado. A su lado, Tensa se mantenía con suficiente fe en la destreza de las legiones astartes, como para que pudieran darle al hombre y no a él. ¿Te acuerdas de mí? Errin, nombró Beltan. Me acuerdo de ti. Deja que el ejecutor se vaya. ¿Me reconoces? Errin estaba realmente complacido. Pensé que no lo harías, aunque luchamos juntos durante bastante tiempo. Retiró sobre la cabeza de Tenzan. Vete, ejecutor. Ya no te necesito. Tan solo recuerda que te equivocaste. No quería matarte. Tenzan se frotó la cabeza y se acercó a Beltan. Tenía pegado un residuo de aceite del arma en el rostro. ¿Lo conoces? Le preguntó. Miró esa tubería. Seguía sin poder ver a su captor, aunque estaba bastante seguro de que lo estaba mirando directamente. Una vez fue amigo. Hace mucho tiempo. Sale, Erin. No hay ningún lugar donde puedas escapar, avisó Beltan, con una voz que sonó inhumana tras las firmes rejillas de su casco. ¿Quién dice que quiero escapar? Las sombras exhalaron, y de ellas salió un hombre alto que sonreía a Beltan con amabilidad. A causa del calor del subsuelo, llevaba una túnica de manga corta, lo que revelaba unos brazos hinchados por el crecimiento muscular estimulado. A pesar de su presencia física, no era nada comparado con los legionarios. Aparentaba menos 70 años, pues algunos rasguños y el desgaste de una dura vida se sumaban a su edad. Su cabello ralo estaba afeitado hasta convertirse en una fina capa gris. Las patas de gallo arañaban las esquinas de sus ojos. Las cicatrices de su rostro hablaban de viejas guerras. Los años han sido amigables contigo que conmigo, observó. La sonrisa de Errin era una expresión enfermiza, mitad depredadora, mitad desesperada. ¿Tú estabas detrás de todo esto? Le preguntó Beltan. Así es. Extendió los brazos con las muñecas juntas. Soy los hijos de Deliverance. He asesinado a una docena de miembros de los gremios. Planeé el atentado del desfile del Salvador. Ordené el asesinato del representante del gremio. Confieso estos crímenes, Beltan. Volvió a sonreír. Será mejor que me arrestes. Bueno, chicos, eso fue el capítulo. Espero que os haya gustado. Después de un asesinato más, se revela quién fue el que estaba detrás de esos atentados. Un antiguo amigo de la Legión, un hermano de armas, que luchó junto a alguno de los que ahora son guardias del cuervo. Este buscó ser arrestado, buscó llamar la atención de la Legión del Cuervo, la Guardia del Cuervo, para que, para que buscar alguna especie de cambio real entre la ciudad de Kiabar, la ciudad de Liberance. Esto lo veremos en el siguiente capítulo. De momento espero que os haya gustado esto y trataré de traer el último capítulo mañana o si no pasado mañana. Sin nada más, nos despedimos. Este fue su lamentador y nos vemos. Bye.